Son sobre todo los destinos y las acciones de las personas los que llenan los libros de historia y las leyendas hasta el día de hoy. Los logros de las distintas personalidades son de naturaleza muy diferente. Suelen ser sobre todo las historias curiosas, divertidas o inspiradoras asociadas a estas personas, las que siguen comentando hoy en día en diferentes partes del mundo. Este video trata precisamente de esas personas, desde héroes de videojuegos hasta verdaderas leyendas nacionales. Todo está representado en una lista de personas que han dejado su huella en la historia a través de diferentes cosas. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Hugh Glass. Los primeros años de los Estados Unidos fueron tiempos en los que se necesitaron aventureros y verdaderas leyendas. Después de todo, la conquista de un continente era inminente, y Hugh Glass era el hombre que se necesitaba para estos momentos. Como llamado trampero, trabajó para gobiernos, para expediciones y para empresas en la exploración del paisaje, donde sus clientes querían aventurarse. Acampó en el desierto, obtuvo una visión general y se aseguró de que la gente de la civilización entrara en esas zonas de forma segura. En el proceso, no era raro que se introdujera una lucha contra los animales salvajes. Se hizo especialmente famoso por una pelea sin armas contra un oso pardo. Malherido, fue encontrado y ya iba a ser enterrado antes de que los indios asaltaran el lugar y lo salvaran de ser enterrado vivo. Con una pierna rota y graves heridas, consiguió volver al fuerte del ejército estadounidense más cercano para recuperar su equipo. Es solo uno de los muchos ejemplos de las historias asociadas a esta leyenda de los primeros años de los Estados Unidos. Leroy Jenkins. De entrada, Leroy Jenkins no es una persona real. Y sin embargo, con un simple acto, ha alcanzado cierta fama entre los que alguna vez han estado relacionados con World of Warcraft. Y eso que había varios millones de jugadores en todo el mundo. Alcanzó su notoriedad gracias a una grabación de un gameplay de World of Warcraft, que entonces aún estaba en sus inicios. En una trama reveladora de lo que ocurría a continuación en una de las mazmorras del juego, Leroy Jenkins se levantó de repente y corrió hacia la siguiente sala. ¿El problema? Las mazmorras estaban llenas de huevos de dragón, que sus acciones incubaron y provocaron la muerte de todo el grupo. No fue hasta que un informante lo publicó que el video se convirtió en uno de los primeros éxitos virales del juego. El jugador que está detrás del hecho fue incluso invitado a una de las convenciones de Blizzard y a día de hoy tiene una reputación especial dentro de la comunidad asociada a World of Warcraft. Jack Churchill. Los británicos tienen su propia fama de tradiciones para la guerra. Jack Churchill llevó este principio a otro nivel. Como reservista del ejército, también decidió volver a poner su talento a disposición tras la entrada de los británicos en la Segunda Guerra Mundial, y volvió a formar parte del ejército en la primera campaña en Francia. Aquí el oficial no solo era conocido por su estilo agresivo hacia el enemigo, sino especialmente por su equipamiento. De hecho, en lugar de recurrir a la tecnología moderna, su estilo de lucha se basaba en una gaita, una espada y un arco largo, tal y como lo utilizaban los clásicos soldados británicos de la Edad Media. Tras unos años de éxito en la guerra, fue finalmente capturado en Yugoslavia, e incluso se dice que tocó una canción con su gaita cuando los soldados alemanes lo capturaron. Al final, sobrevivió a la guerra. Se retiró, viajó por el mundo y en años posteriores, entrenó a oficiales para las potencias aliadas. Su legado sigue vigente hoy en día, y como soldado experimentado sigue siendo una leyenda dentro de las Fuerzas Armadas británicas. Louis Cyr. Los hombres fuertes ahora son un género distinto del culturismo y de la competición internacional. Completamente al margen de las directrices de la halterofilia olímpica, son las personas que lanzan troncos enteros a los competidores, o son capaces de impresionar con su considerable fuerza. Sin embargo, esta tendencia no es nueva, como puede verse, por ejemplo, en la vida de Louis Cyr. Se dice que el canadiense batió varios récords entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX que no se han batido hasta hoy. Cyr se convirtió en una figura del marketing de aquellos años. En espectáculos, mercados y grandes eventos, demostró su fuerza y levantó pesos de todo tipo de forma casi inhumana. Incluso se atestiguó un duelo contra un supuesto gigante hasta el día de hoy. Por desgracia, su fuerza no le aseguró una vida especialmente larga. Ya a la edad de unos 40 años empeoró y finalmente murió rápidamente tras una corta enfermedad.
Sin embargo, sus récords siguen siendo admirados hoy en día, y la gente especula que probablemente fue una de las personas más fuertes que jamás hayan existido. Khayr ad-Din Barbarossa. Los otomanos eran la amenaza para los estados católicos occidentales del Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media. Tras la destrucción del Imperio Bizantino, intentaron expandirse hacia Occidente, y fueron el principal rival de los antiguos estados cruzados. Khayr ad-Din desempeñó un papel especial como almirante de las flotas del Imperio Otomano, y supo hacerse un hueco en la historia. Gracias a él, el Imperio Otomano mantuvo el control del Mediterráneo durante muchos años. Junto con su hermano, se convirtió en uno de los corsarios más importantes por barco, destruyendo flotas y conquistando islas y ciudades costeras. Incluso pudo acabar con un encarcelamiento de 3 años en una fortaleza. Sus barcos y flotas se convirtieron en el terror del mundo occidental y aseguró a los otomanos sus propias costas, convirtiéndolos no en una potencia terrestre, sino también en una potencia marítima. Con sus éxitos se ganó el título de antiguo emperador. Y hasta hoy, Khayr ad-Din es una leyenda en los países musulmanes del Mediterráneo. Simo Häyhä. Simo Häyhä fue el fantasma finlandés y posiblemente el francotirador más famoso de todos los tiempos, cuyos asesinatos se ganaron rápidamente una reputación casi mágica contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Todavía se le considera el francotirador más eficaz de las Fuerzas Armadas finlandesas y se dice que mató a más de 500 hombres. Sin embargo, se sabía poco de él y no se publicó una biografía suya hasta muchas décadas después de la guerra. Buscaba la soledad y no quería ser recompensado por su reputación. En cambio, Simo Häyhä sigue siendo un modelo finlandés hasta el día de hoy y representa la resistencia de los finlandeses contra las tropas soviéticas que intentaban someter a Finlandia a su propio control. Erich Hartmann. El Barón Rojo es un nombre familiar para muchas personas en la historia de la Fuerza Aérea Alemana. Pero, ¿qué hay de Erich Hartmann? ¿De quién se dice que fue el piloto de guerra alemán más exitoso de todos los tiempos? Como piloto de la Luftwaffe, se dice que derribó nada menos que 352 aviones del enemigo, y participó en multitud de misiones de las fuerzas que avanzaban tanto al oeste como al este de la guerra. Al final de la guerra, terminó en cautiverio en la Unión Soviética, pero la leyenda no iba a terminar allí. Hartmann también fue una figura muy solicitada en la reconstrucción de la Luftwaffe alemana. Como uno de los pilotos alemanes más exitosos en el combate aéreo, asumió un papel de liderazgo en la reconstrucción de la nueva Luftwaffe y se aseguró de que también hubiera una influencia profesional. Tras algunas desvanecencias, se retiró y finalmente murió en paz, sabiendo que sus impresionantes éxitos en el campo de batalla nunca serían olvidados. Miyamoto Musashi. En la cultura asiática, hay multitud de personalidades que se cuentan entre los personajes más impresionantes de nuestro tiempo. En el caso de Miyamoto Musashi, no solo se trata de su dominio de la espada, sino también de su filosofía. Demostró su destreza en 66 duelos y, de paso, escribió multitud de teorías sobre el arte de la guerra, que aún hoy leen los oficiales. Miyamoto era conocido sobre todo por el hecho de que su arte de la guerra iba acompañado de una profunda fe. Como figura muy definitoria de su propia religión y región, sigue siendo el héroe de muchas escuelas marciales y un modelo para muchos estudiantes de las artes marciales que ya dominaba. Un verdadero héroe popular que ha sido olvidado en Occidente. Michael Malloy. Entre los casos penales, Michael Malloy sigue ocupando un lugar muy especial hoy en día. En realidad, no es nada raro que las personas que han contratado una póliza de seguro de vida de otra persona se dejen llevar por actos delictivos que podrían acabar con esa misma persona. Sin embargo, Michael Malloy ha sobrevivido a varios intentos de este tipo y nunca se dejó desviar de su propia vida. Incluso como indigente se libró de varios ataques. Por desgracia, esto no le ayudó en el último capítulo de su vida. Primero, fue el camarero quien mezcló anticongelante en su bebida, pero esto no le afectó. Al final, fueron necesarios varios intentos de sus conocidos para matarlo, incluyendo una variedad de intoxicaciones alimentarias. Los autores fueron capturados rápidamente, y a día de hoy es extraordinario el número de atentados contra su vida al que sobrevivió Michael Malloy. Alejandro Magno. Alejandro Magno es una de las figuras más famosas de la historia, ya que conquistó la mitad de las costas del Mediterráneo y sigue siendo una figura importante en muchos países.
Sin embargo, los estudiosos siguen discutiendo sobre la causa de su muerte y lo que realmente hizo. ¿Fue él quien inició todos estos impresionantes desarrollos culturales? ¿O fueron mucho más sus asesores, que han sido olvidados en el curso de la historia? Puede que haya sido un gran general, pero gran parte de su vida hasta hoy se basa en leyendas que ya no pueden verificarse, por lo que empiezan a surgir dudas sobre lo valiosas e históricamente significativas que fueron realmente sus acciones. Actualmente es uno de los debates más interesantes sobre los científicos. ¿Cuán grande fue realmente Alejandro Magno? Estos son, por supuesto, algunos ejemplos de personas impresionantes que podríamos presentar en este video. ¿Quién más te viene a la mente que también hubiera encajado en esta lista? Hasta la próxima.